Bien, pues me escucháis bien, ¿verdad? Estamos en la semana 6, vamos con la clase 6 y estuvimos viendo en anteriores clases, ¿verdad? ¿Cuáles eran las fases de esa planificación? ¿Qué era lo que esperábamos encontrar dentro de la planificación? Y pretendíamos obtener muchas cosas, ¿no? Dentro de las diferentes fases, ¿no? Que debíamos recorrer. Em, Hay mucho que investigar, mucho que crear, mucho que definir. Y claro, nosotros estuvimos viendo el mapa de ese proceso de planificación estratégica, cuáles eran esas fases que teníamos, estuvimos viendo también para cerrar incluso las barreras que nos íbamos a encontrar, pero claro, qué problema vamos a tratar de resolver en este tema 3 y tema 4 los siguientes temas que nos tocaría ver, ¿no? Lo importante de estos temas es que se trata de verlos como herramientas que podemos aplicar a la hora, ¿no? De desarrollar las diferentes fases dentro de la planificación estratégica. ¿Esto qué supone? Esto supone que no tenemos por qué utilizar estas herramientas pues directamente al principio o directamente en una fase concreta. Deberemos nosotros, como responsables, ¿no? de esa planificación estratégica, decidir cuáles vamos utilizando, ¿no? en cada una de las fases. Entonces, lo que vamos a ir viendo es básicamente toda todas aquellas herramientas que nos van a servir para el análisis estratégico. Vamos a ver herramientas también para el trabajo colaborativo que nos vas a ayudar, que nos puede ayudar tanto a realizar todo ese proceso de planificación como para después ejecutarla, herramientas de análisis y solución de problemas que podemos aplicar, las herramientas DAFO y CAME, a veces escrito FODA, Madrid Danzó, cinco fuerzas de Porter, todo eso y lo que vamos a seguir viendo durante el tema 4 es disponer de una navaja multiusos para nosotros poder abordar cada una de las fases que estamos desarrollando y decidir, pues en este momento lo que necesitamos es definir, es mejorar esa comunicación a nivel departamento o del propio equipo, o vamos a utilizar estas herramientas, ese análisis DAFO porque lo necesitamos para hacer una buena análisis de la situación en el momento. O con la Madrid Dance Show vamos a poder plantear a nivel estratégico qué es lo que queremos conseguir, lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Entonces, se trata sobre todo de entender eso, porque es importante la planificación, ¿no? En el mundo empresarial actual, sabemos que las herramientas de análisis, de gestión, la toma de decisiones, la parte del riesgo, pues es inherente, ¿no? Pero necesitamos, ya digo, y además es que dentro del sector de la tecnología, de la innovación, necesitamos estrategias o bien para desarrollo de productos en concreto, o bien necesitamos hacer una planificación estratégica a nivel a lo mejor de expansión global o a nivel de innovación dentro de una organización, lo que sea. Pero al final, lo que comentaba, necesitamos herramientas. Y se trata de poder empezar a saber utilizar esas herramientas para poder aplicarlo en las diferentes situaciones que nos vamos a encontrar. Estas son las diferentes, una de las herramientas, vamos a seguir viendo, a lo largo de las diferentes fases y de los diferentes temas, pero al final, con esas herramientas, vamos a poder profundizar, por ejemplo, a nivel colaborativo, pero también de análisis en situación de resolución de problemas respecto a identificar no sé, la causa raíz, porque al final cuando tenemos problemas tecnológicos, identificar mm, la causa de dónde vienen es esencial, ¿no?
Y ahí mencionaremos algunos como el método de los cinco porque el diagrama de Ishikawa, al final, mm, muchas veces tenemos que abordar las causas porque a veces son mucho más profundas que los propios problemas técnicos. También respecto a la gestión de incidentes y de problemas, también de análisis estratégico, hablaremos del LAFO, hablaremos en temas posteriores también del cuadrante mágico de Gartner, de entender también lo que es el análisis del entorno y cómo también pues las herramientas de Business Intelligence también nos pueden ayudar en toda la parte de gestión y de hecho hay una de las actividades enfocada a eso, a un cuadro de mando para la gestión de la planificación estratégica. O sea que todo esto es tener nuestra navaja multiuso, nuestro maletín de herramientas para poder ir desarrollando cada una de las partes. La primera herramienta que podemos tener en cuenta o que podemos considerar es toda la parte de herramientas para la colaboración, ¿no? Para el desarrollo del trabajo pues, colaborativo, ¿no? Al final, en el mundo actual que nos encontramos, ¿no? Es uno de los, yo diría, pilares fundamentales para, para la planificación estratégica o para la simple gestión de proyectos, porque al final la evolución tecnológica que tenemos ahora mismo nos da una serie de herramientas que a a las personas que participan, digamos, de alguna manera en los proyectos o que desarrollan proyectos, permite que sea realmente muchísimo más colaborativo que hace unos años y permite pues generar, compartir, mejorar, ¿no? La información que tenemos todos y con el software colaborativo pues se hace muy posible, ¿no? El hecho de que, pues bueno, personas dentro de una misma organización, pero también a veces incluso el propio cliente o los proveedores también formarían parte de estas herramientas de trabajo y los podemos integrar y podemos mejorar, ¿no? La gestión de los proyectos y de la planificación. En ese sentido, tenemos un abanico enorme dentro de esa parte de software de gestión de proyectos y de herramientas colaborativas. Además, tenemos ahí diferentes tendencias, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Toda la parte de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, pues ya sabemos que es un componente clave, que nos permite automatizar muchísimas tareas que en un principio eran rutinarias y bueno, pues esa parte es importante. Equipos en remoto y distribuidos, pues también es una oportunidad. Ahí tenéis las diferentes soluciones ordenadas, digamos, de una manera gradual entre lo que es la pura gestión de proyectos a lo que es la colaboración de personas, pero ya sabéis que de alguna manera confluyen, ¿no? Y tenemos diferentes soluciones y, y, y alternativas, ¿no? Que podemos, y ninguna, digamos, abarca todo. Al final cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora mencionaremos alguna y si queréis compartir la experiencia de alguna también la podéis compartir, pero sobre todo ya sabemos que va sobre todo hacia ese sentido, ¿no? Al un mayor control de los proyectos porque tenemos más información de todos los proyectos que nos van a permitir tener un mejor análisis de datos y a partir de ahí ya tenemos diferentes soluciones. Tenemos desde la parte, digamos, pues casi pura gestión como RAIC, ¿no? En el que sobre todo tenemos toda la parte de la gestión de tareas, de colaboración en tiempo real, que va creando también diagramas de Gantt interactivos y lo puedes ir personalizando y a lo mejor para una pequeña, mediana empresa que, bueno, quizá pueda escalar un poquito en lo que es la gestión de proyectos, pues puede ser interesante. Y tiene esa parte de automatización de algunos flujos de trabajo que son muy interesantes. Está también Monday, ¿no? Que también tiene unos tableros pues bastante intuitivos, muy visuales. Se integra muy bien también con Slack y con Google Drive y puede estar bien, ¿no? Sobre todo para equipos
que necesitan una colaboración, pero una colaboración sencilla y con bastante visibilidad, pues puede ser interesante, tiene sus métricas y tal, y bueno, también está bien. También podemos encontrar así de soluciones que hay en el mercado, eh, SmartSync, ¿no? Que la tenéis también ahí, ¿no? Es casi una combinación de hojas de cálculo con, con funciones avanzadas, digamos, de gestión de proyectos. Pero es verdad que en equipos que están muy acostumbrados a utilizar Excel, puede ser una buena solución, ¿no? Y también es muy útil cuando estamos trabajando en planificación, diferentes proyectos, diferentes portfolios, con diferentes proyectos también es interesante. Está el clásico también que os pongo ahí de Microsoft Project, ¿no? Con la capacidad que podemos tener de planificación, de gestionar de recursos y analizar proyectos, ¿no? Y además, pues dependiendo de la organización, si está integrado en en el ecosistema de Microsoft, bueno, pues sería también una solución ideal, ¿no? Sobre todo grandes proyectos muy estructurados. Y bueno, en principio es mucho más compatible, ¿verdad? Con Waterfall en cascada que Ágiles, pero bueno, lo podemos adaptar a los dos. Em, y también dentro de clásicas soluciones tenemos ClickUp también, que es una plataforma un poco todo en uno, que integra tareas, documentos, chat, cierta automatización. Es potente, sobre todo lo hemos encontrado como solución en algunos equipos donde hay muchos perfiles muy diferentes y con proyectos, digamos, muy multidisciplinares y también es interesante. Tenemos también herramientas que quizá confluyen más hacia lo ágil y más para el desarrollo de software, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esa parte, pues ya seguro que conocéis Jira, ¿no? Bien para el seguimiento de Sprint, personalizar flujos de trabajo, pues es ideal, ¿no? Para equipos de desarrollo de software y de proyectos ágiles, es una de las soluciones. Azure DevOps, bueno, pues también, ¿no? Para la gestión de tareas, integrarla con herramientas de desarrollo continuo, con el análisis de desempeño, pues puede ser interesante, ¿no? Y, y también es otra solución. Y después tenemos como herramientas más visuales, más de colaboración, como Trello, ¿no? Con el típico sistema de tablero Kanban, donde podemos básicamente gestionar esas tareas de forma visual, bueno, pues para proyectos pequeños o si en este momento estamos priorizando la simplicidad, pues puede ser interesante también utilizarlo. Asana también tiene esa parte más visual de la gestión de tareas para poder seguir proyectos y tal, y también es una buena solución. Notion también es un poco plataforma híbrida, tenemos ahí entre inteligencia artificial, base de datos, gestión de proyectos. Bien, también para equipos pequeños está muy bien y es muy personalizable, ¿no? Con diferentes flujos de trabajo. Y hay también soluciones más innovadoras o emergentes que podéis eh, tener en cuenta. Os menciono algunas, también sería cuestión de que investigaras en función de las necesidades que tengas, pero porque os suene Red Bull, Hive, Teamwear, eh, mm, Airtable también. eh, Hay varias soluciones emergentes. No sé si vosotros habéis trabajado con alguna solución, conocéis alguna, alguna no os gusta. Un poco comentar vosotros cuál es vuestra experiencia con estas herramientas colaborativas de gestión de proyectos, tanto ágiles como en cascada y de gestión de personas. ¿Queréis comentar un poquito vosotros en el chat o abrir micro, como queráis? ¿Os animáis a compartir cuál es vuestra experiencia personal con estas herramientas de gestión o si no la habéis utilizado nunca?
Contarme. Bien, pues un ejercicio que podríais hacer, ¿no? Para tener un poco esa perspectiva un poco más profunda. Yo ahora os he dado así pues una pequeña perspectiva, ¿no? De lo que hay en el mercado, aunque siempre van saliendo soluciones nuevas y van incorporando funciones, pues otras, ¿no? Que ya existían, pero sería interesante eso, que hicierais eh, que hicieras ahí una investigación, ¿no? De las alternativas que hay y a partir de ahí tener en mente para si tenéis la ocasión o tenéis que decidir utilizar una u otra, pues el tomar una decisión. Aquí tenéis una pequeña tablita, no tiene más, ¿vale? Ahí nos comentaba Luis Javier, ha utilizado Teams. Em, bueno, también tenemos Teams y Jira. Perfecto. Bueno, pues ya digo, os animo a que investiguéis las diferentes soluciones para que llegado el momento, pues podáis decidir cuál sería la mejor solución. ¿Vale? Después tenemos, parte de esas herramientas colaborativas, vamos a ver las herramientas de análisis y solución de problemas, ¿vale? Que básicamente los podemos dividir ahí por una parte, la medición de características de producto, por otra parte, de mejora de producto y ahora mejora de diseño de proceso, ¿vale? Básicamente no es más que quedarnos con el la referencia de en lo que consiste cada una de las herramientas para ir viendo, ¿no? En qué momento pues podríamos, digamos, aplicar una u otra, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchísimas, ¿de acuerdo? Pero estas son las que aparecen en los apuntes. Yo me voy a detener en algunas, ¿vale? Herramientas hay muchas, pero vamos a ir viendo poco a poco. La primera de ellas, y que es muy interesante, es el diagrama de Pareto. ¿De acuerdo? El diagrama de Pareto es una herramienta, pues, fundamentalmente gráfica, ¿no? Donde los datos se ordenan de mayor a menor, ¿no? Priorizando, es una manera de priorizar qué debe resolverse primero, ¿no? Porque el principio de Pareto lo que dice es que el 80% de las consecuencias son resultado del 20% de las causas. Es decir, con ello lo que vamos a hacer es buscar priorizar los factores que generan un fenómeno. Entonces, en ese sentido, eh, eso se trata de entender que un pequeño número de causas, que son pues como poco vitales, contribuyen a la mayoría de los problemas que se observan, ¿no? Entonces, básicamente lo que podemos hacer es eh, identificar las causas principales, es decir, ver cuáles o qué categorías son las que contribuyen a un problema específico, aplicar la regla 80-20, es decir, vamos a focalizar los esfuerzos en abordar las causas verdaderamente importantes y a partir de ahí se trata de poder encontrar, digamos, dónde tenemos que tomar las soluciones para, para poder abordar la resolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginaros que una fábrica registra un número de defectos, ¿no? En un mes. Uno puede ser rotura, otro arañazos, otro manchas, otro, no sé, el envoltorio defectuoso. Entonces, lo que se trata es de ordenar perdón, ordenar de mayor a menor y a partir de ahí ver
también el tanto por ciento que supone para cada uno. Y entonces, em, lo que podemos entender, a ver si me deja dibujar aquí. Aquí, imaginaros que tenemos, ya digo, en nuestro proceso de fabricación, alineación incorrecta o rotura, imaginaros que las causas son estas. Em, Tenemos inicialmente un gráfico desordenado y lo que hacemos es ordenar por el número de, no sé, de piezas que salen defectuosas. Imaginaros que salen de aquí, son 50 piezas que salen rotas. Eh, Estos son 30 que salen arañadas. Arañadas. Y no sé. Y la tercera hemos dicho, no sé cuál había dicho, pero manchadas. Y aquí a lo mejor hay otras. Hay, pues yo qué sé, envoltorio defectuoso, tal. eh, Pero lo que vamos a hacer fundamentalmente es centrarnos, porque si nos fijamos en estas tres causas, el 80% de lo que supone de nuestro montante, esta es la parte importante. Y nos vamos, digamos, a olvidar un poco de lo que sería esa parte, porque el 80% de los problemas está aquí. Es decir, fijaros la diferencia que hay entre resolver estos problemas que afectan poco a un número poco, a un número escaso, digamos, de productos respecto a este. Estos tres problemas son en los que vamos a concentrar la atención. O, por ejemplo, dentro de los tickets de IT, vamos a ver los tipos de problemas que tenemos. Pues vamos a quedarnos con estos, fundamentalmente para acometer la planificación estratégica y no con todos al mismo tiempo. Vamos a priorizar porque tenemos limitación de tiempo, de recursos y digamos, es la manera que tenemos de abordarlo, ¿no? Entonces vamos a generar esos esfuerzos, sobre todo a ese 20%, ¿de acuerdo? Em, Y listo, pues de las 10 causas o de las 8 causas, pues nos quedamos con estas que son las importantes. Es la manera que tenemos de priorizar, ¿no? Y de poder abordar los problemas y ordenar la resolución de problemas. ¿Qué más podemos encontrar, ¿no? A la hora de abordar problemas? Nos hemos parado antes en lo del diagrama de Pareto, que lo tenemos ahí incluido, pero herramientas tan sencillas, el tener unas hojas Excel, como queramos llamarlo, para recopilar información sobre procesos, sobre productos, de una manera muy bien estructurada. Después lo vamos a poder utilizar con Business Intelligence, vamos a poder tener nuestro cuadro de mando. No sé, es recopilar datos tan sencillos como el tiempo medio de respuesta de un ticket, ¿no? Pues eso, pues todo lo que creamos que necesitamos, el hecho de recopilar el mayor número de datos posible, eh, es, es importantísimo. El diagrama de Pareto, ya digo, es importante, nos hemos parado un momentito a verlo, es súper importante priorizar y podríamos aplicar esa o podríamos aplicar otra regla, pero lo importante también es priorizar porque es difícil abordar todos los problemas de una. Después tenemos los diagramas de dispersión, ¿no? Un gráfico donde podamos mostrar la relación entre dos variables, pues es interesantísimo poder encontrar correlaciones que a priori no tenemos, no tenemos definidas, ¿no? Y entonces en gran medida esto nos permite poder encontrar esas correlaciones entre una variable y otra variable. Es algo muy sencillo, pero muy potente también. Después tenemos el diagrama de Ishikawa, diagrama causa-efecto, espina de pescado. Esta técnica básicamente lo que nos permite es identificar
sobre todo, pues las causas de un problema o el efecto que supone. Eh, por ejemplo, eh, podríamos pensar en el problema, si estamos en planificación estratégica, en la percepción negativa que puede tener el resto de la empresa respecto del propio departamento de IT. Imaginaros. Y a partir de ahí podríamos enfocarnos a diferentes aspectos, pues el número, el personal incluido, hay poco personal, ¿por qué causa? Porque hay poco presupuesto, porque no hay mercado de tal. Respecto a materiales, puede ser que sea problema de los materiales, de que está obsoleto los dispositivos que utilizan, el software que utilizan, y tal. Nos va a dar una visión muy buena para poder hacer también un análisis de determinadas situaciones, ¿vale? Entonces, el diagrama causa-efecto también muy potente, ¿no? A la hora de analizar problemas. Más herramientas que podemos encontrar. El típico histograma, ¿no? Uno de los parámetros estadísticos, pues relativamente sencillos, ¿no? Una distribución de datos para poder identificar patrones o tendencias. Em, pues es interesante, ¿no? El poder ordenarnos y representarlos de una manera ordenada. Teníamos las hojas de datos, pero representarlo y visualizarlo gráficamente nos da muchísima información. También lo que os pone ahí de estratificación, ¿no? Sobre todo dividir los datos en grupos homogéneos para identificar patrones. Entonces, a partir de ahí, no sé, si estamos intentando analizar quejas de clientes, pues tendremos que ir separando por tipo de servicio, por los diferentes factores que podamos encontrar y visualizarlo. También tenemos la parte de diagramas de control, ¿no? Los diagramas de control normalmente se utilizan para monitorear o controlar la, la variabilidad de determinado proceso, normalmente en escala tiempo, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, si estamos fabricando un producto, pues podemos ver la consistencia de la calidad del producto a través del tiempo. Pero podríamos pararnos en cualquier otra cosa. Pero es importante, los gráficos de control también, respecto al tiempo, o en este caso número de muestras, diámetro, pero podríamos enfocarlo a cualquier parámetro de calidad a nivel tecnológico, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas herramientas interesantísimas para profundizar, para tener herramientas, para obtener datos, para poder tomar decisiones dentro de esas fases que mencionábamos de la planificación estratégica. Después tenemos otras que se engloban, pues de alguna manera a mejora de producto. Pero bueno, básicamente lo que hacen es, ya sea a nivel de innovación, a nivel de calidad, a nivel de satisfacción, ¿vale? Se trata básicamente de aplicar específicamente herramientas como son, por ejemplo, el diagrama de afinidad, ¿no? Se trata de, pues simplemente el hecho de poder saturar, agrupar ideas, correlacionándolas, si, no sé, si una empresa de, yo qué sé, en el desarrollo de software, tenemos diferentes ideas, pues podríamos encontrar aspectos relacionados con funcionalidades principales o aspectos relacionados con la interfaz de usuario. Ya, disculpa. Bueno, eso, el diagrama de afinidad, muy interesante porque nos permite tener una visión de los diferentes conjuntos de una manera cualitativa, ¿no? El diagrama de afinidad y es, ya digo, es muy interesante. ¿Qué más herramientas podemos aplicar? El típico diagrama de árbol. El de componer un problema complejo en diferentes subproblemas o diferentes escenarios más manejables es una herramienta también súper potente. El ir desagregando para llegar al nivel más concreto posible para poder entender
pues desde la arquitectura, de respecto a todo el software que utilizamos, los paquetes, las funcionalidades que utilizan esa herramienta también. Y a veces se utiliza también el diagrama matricial, que básicamente no vamos a profundizar mucho, pero muestra las relaciones de los elementos en forma de matriz. Muestra relaciones mucho más complejas porque tenemos más dimensiones, ¿no? Al enfocarlo de manera matricial. También mediante diagramas de flechas, ¿no? El hecho de representar la secuencia o las relaciones que podemos encontrar en un área, en un departamento, en un proyecto, nos permite entender mejor cuáles son los procesos que se dan. Entonces, cuando estamos viendo cómo mejorar procesos o si hay redundancia dentro de los diferentes procesos o si podemos optimizarlos dentro del departamento o dentro de toda la parte de IT, pues podríamos pensar en ese diagrama de flechas para poder entender cuál es el flujo de los diferentes procesos, dónde tenemos cuellos de botella o no, y es interesante. También podemos encontrar lo que os pone ahí de diagrama de proceso de decisiones, ¿no? También nos va a ayudar a planificar, anticipar posibles resultados de un proyecto y tomar decisiones o no. También tenemos diagrama de relaciones, ¿de acuerdo? Que básicamente muestra las relaciones entre elementos, entre conceptos, y también es muy interesante, parecido a la parte de los procesos, pero más estático. Y tenemos también la matriz de análisis de datos, ¿no? También podemos correlacionar, pues desde, no sé, desde una matriz RAM donde tenemos los recursos y las actividades que se desarrollan y vemos cómo correlacionan cada uno, algo tan, digamos, tan sencillo pero tan potente, también nos da información de, pues no sé, qué perfiles utilizan determinados software dentro de la empresa, o cuáles tienen acceso a la base de datos, o cuáles tienen acceso a la base de datos como consulta y como edición y como, bueno, pues todo eso lo podemos también plasmar mediante una matriz de análisis de datos y es muy potente, ¿de acuerdo? Un segundo. Ya está, disculpa. Eh, vale, bueno, pues eso, la matriz de análisis de datos. Y en la siguiente categoría, mucho más, herramientas mucho más complejas, pero también que os suenen por si en algún momento queréis aplicarlas, tenemos el ANFEG o análisis modal de fallos. Básicamente porque tengáis la perspectiva, se utiliza para identificar y analizar, ¿no? Posibles fallos en un proceso, en un producto antes de que realmente ocurra. Por ejemplo, en la industria aeroespacial, en algún caso, lo que se hace es diseñar, no sé, un sistema de navegación para, para las aeronaves. Y entonces, con el ANFEC lo que se hace es identificar, pues, posibles fallos como, no sé, sensores defectuosos o interferencias electromagnéticas. Y entonces, a partir de ese análisis detallado, se ve su impacto, se ve en lo que sería la navegación, en lo que sería la seguridad de la aeronave. Igual lo podríamos aplicar a nuestro departamento, ¿de acuerdo? Simplemente es desarrollar, nos permite hacer planes de mitigación para abordar los riesgos, ¿no? Antes de que realmente se produzca. Muy útil para esa proyección futura de la planificación estratégica. Después tenemos el CEP o el control estadístico de procesos, básicamente parecido a algunos de los que hayamos visto, sobre todo el enfoque a monitorear y controlar la variabilidad de algunas variables o de procesos durante la producción, ¿no? Entonces es interesante eh, tenerlo en cuenta o a nivel de, por ejemplo, de seguridad y ciberseguridad, también podríamos ir recopilando en tiempo real para tener en cuenta todos esos procesos y detectar, pues, no sé, posibles fraudes. Después tenemos el DDE o diseño de experimentos para planificar y realizar experimentos para optimizar a lo mejor un proceso o un producto. Básicamente se trata de tener métricas de lo que estamos cambiando para poder medir si ese cambio está siendo positivo o no.
¿Qué más tenemos? El QFD o despliegue de la función de calidad, en el que básicamente se traducen necesidades o expectativas de usuarios o expectativas de clientes para una característica específica, ¿no? De un producto o de un servicio que se esté dando. Y también que os suene la función de pérdida de Taguchi, que básicamente refleja el optimizar el rendimiento de un producto minimizando las variaciones, ¿no? Al final, el hecho de reducir las variaciones, pues se trata de alcanzar una mayor consistencia, ¿no? Respecto a lo que es el valor esperado. Sin más, que os suenen, son las partes más complejas, son las herramientas más complejas. En algún momento puede ser que las tengáis que utilizar, pero que os suene. Como veis, hemos ido de lo más sencillo, que es el registro de los datos, hasta lo más complejo, que puede ser eso, el despliegue de la función de calidad o el diagrama de Taguchi. No profundizamos mucho más y, como veis, no está puesto el símbolo de peligro. Ahora sí, nos vamos a parar en una herramienta muy potente, ¿vale? El hecho de aplicar esta herramienta bien es importante. Es importante porque pues parece una herramienta aparentemente poco profunda, pero si se aplica muy bien, pues tiene un potencial considerable. Imagino que en algún momento habéis escuchado el en lo que consiste, ¿no? El análisis DAFO lo podemos encontrar como FODA, lo podemos encontrar también como SWOT por sus siglas en inglés, con Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Y bueno, básicamente es una de las principales herramientas de gestión de proyectos o de planificación estratégica. Tiene su origen en la década de los 60 en la consultora de DSRI que os pongo ahí y, y viene justo de un proceso de investigación para analizar todo el proceso de planificación estratégica a nivel corporación, ¿vale? Pero lo encontraron muy útil, ¿no? Para aplicarlo, lo publicaron y a partir de ahí pues es un referente, ¿no? Para la planificación. ¿En qué consiste, no? La base del análisis DAFO radica en evaluar cuatro componentes, cuatro componentes clave. Por una parte tenemos las fortalezas, ¿no? Son las fortalezas, lo- y esto es importante que lo entendamos, ¿vale? Para poder entender las dimensiones. Son aquellos aspectos internos, recursos internos, capacidades de una empresa, de una organización que le proporciona de alguna manera ventaja competitiva. Las fortalezas pueden incluir, no sé, que sea una marca sólida o una reputación, o que tenga una tecnología avanzada, o que tenga determinado talento humano, o que sea muy eficiente en costes, en la parte interna y positiva. Después tenemos a nivel interno, pero como debilidades son las limitaciones internas, ¿no? Los aspectos que pueden ser, pues digamos, deficientes de alguna manera de una organización y que por lo que sea obstaculizan el rendimiento o obstaculizan que sea competitiva, ¿no? Y puede haber problemas, debilidades a nivel interno, pues a la hora de abordar algunos aspectos respecto a recursos financieros, o que haya problemas de gestión, o que tengamos procesos internos ineficientes. Todo eso son debilidades pues, que suponen un problema. Después tenemos oportunidades, ¿no? Las oportunidades son factores externos positivos que una empresa puede, digamos, aprovechar para alcanzar los objetivos, ¿no? De la propia empresa. Pueden surgir de cambios en el mercado. Puede ser porque haya determinados avances tecnológicos, o porque haya una tendencia demográfica, o porque hay cambios regulatorios. Y después tenemos las amenazas. Las amenazas
son externas, pero en este caso son negativas. Suponen desafíos o suponen riesgos para, para una organización y al final, no sé, la amenaza puede venir de la competencia a lo mejor o de cambios económicos o posibles crisis o fluctuaciones de precios, cualquier cosa para la empresa que pueda ser eh, pues negativo y que venga de fuera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacerlo en dos grupos, como hicimos la clase anterior, y me gustaría que hicierais un DAFO no sé, imaginaros, o podéis pensar en Tesla o en cualquier otro fabricante de coches eléctricos. Un DAFO del coche eléctrico, ¿vale? Para poder asentar conceptos y entender muy bien cómo aplicamos el DAFO a cualquier situación. En este caso vamos a partir de algo, de un espacio común, como puede ser el coche eléctrico, y lo trabajamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a compartir, voy a crear las dos salas. Tenemos 5 o 7 minutos y compartimos, ¿de acuerdo? Entre los dos grupos lo que hayáis acordado como intentad poner un par de cada uno, ¿de acuerdo? Y después lo trabajamos aquí en clase. Voy a crear las salas. Y ya estaría, ¿de acuerdo? Vais trabajando los que podáis trabajarlo y después volvemos aquí en unos 7 minutos y, y lo vemos.
Mm. Bien, creo que ya estamos todos aquí. Mm. Bien, conforme vayáis pensando, vamos a ir viendo algunas y a reflexionar por qué son debilidades o no y por qué. Venga, vamos a empezar por las fortalezas. ¿Cuáles cree que serían las fortalezas del coche eléctrico o en este caso de Tesla? Lo que vosotros veáis. En realidad, si son del coche eléctrico, deberían de serlo de Tesla también, pero a lo mejor nos ayuda a la hora de encontrar debilidades, el concretar un poquito en Tesla. Venga, ¿quién se anima a comentar alguna fortaleza de, de Tesla? Espera un momento, no estoy compartiendo, creo. ¿O sí? Sí, venga. Yo puedo participar. Claro, el que se anime que participe, claro que sí. ¿Alguna fortaleza de Tesla? Ya, mire, he encontrado, por ejemplo, en la fortaleza del coche eléctrico, por ejemplo, a mi entender, reducción de emisiones contaminantes, Bleh. Vale, una venga, fortaleza. por qué crees que es una fortaleza? Bueno, sí, es a nivel interno, ¿no? Reducción de emisiones. Vamos a simplificar. ¿Alguna más? ¿Alguna Creo fortaleza yo más? porque no, reducción de eco, pues utiliza electricidad. En cambio, lo que corresponde a GLP, eh, Ay, se está. petróleo, entre otros, ¿no? Genera más Sí. contaminantes, ¿no? Justo para la atmósfera y todo eso, ¿no? Es Ujú. mi parecer. Efectivamente. También, por ejemplo, la experiencia, aunque es discutible, pero bueno, quizá la experiencia de conducción suave y sin ruido también podría ser una fortaleza. Si nos concretáramos, por ejemplo, Por a ejemplo, la experiencia nivel. correcto también. Sí, si nos concretáramos, por ejemplo, en Tesla, por poner el foco a nivel de organización y que sea más concreto todavía, una fortaleza es la marca en sí. En sí, la referencia que podemos tener de Tesla es, es positiva. Y también a nivel tecnológico, Tesla es uno de los referentes y posee la tecnología respecto al diseño de baterías, que incluso regaló de alguna manera parte del conocimiento que tenían para que les compraran las baterías otros fabricantes de coches. Entonces, a nivel de tecnología, Tesla también. Venga, vamos a pensar ahora, nos quedamos con esas cuatro. Vamos a Profesor, pensar disculpe, sí, otro que puede ser es menor costo operativo también. de acuerdo. Venga, menor coste operativo. Vamos a Menor pasar costo a, vamos a pasar a debilidades, que nos dé tiempo a verlas todas. ¿Qué debilidades tiene el coche eléctrico o Tesla en concreto? por ejemplo, El podría momento ser en el que falla la batería, que se pierde casi el 80% del vehículo cuando se daña la Pero batería. el tiempo de recarga, mm, puede ser, ¿no? Tiempo de recarga, por ejemplo. sí, puede ser el peso de la batería y la dependencia, ¿no? De la batería eléctrica, incluso podemos llamar fiabilidad, y lo podemos encontrar como las debilidades. Si pensáramos, para que ampliemos un poco las miras, si pensáramos en debilidad de Tesla, una debilidad podría ser su cabeza visible, que es Elon Musk, ¿no? O sea, no de todas las marcas conocemos el CEO de esa marca y tenemos una opinión. Una- Algunos Profesor, positiva, otros negativa, sí, podría ser el precio de adquisición elevado también, es una debilidad. efectivamente. El precio de adquisición puede ser sobre todo como barrera de entrada, ¿no? El precio de entrada del coche más barato eléctrico eh,
es más caro que el coche eléctrico, perdón, el coche, digamos, de combustión o térmico más barato. Entonces, barrera, precio de entrada. ¿Vale? Ahí ya creo que entendemos la parte interna, cuando estamos viendo lo que depende en este caso depende de nuestro diseño o depende de nuestro CEO o depende de nuestro proceso de fabricación, que no podemos vender los coches más baratos de lo que lo estamos vendiendo porque si no, no tenemos ese margen de beneficio. Venga, ahora vamos a pensar en oportunidades. ¿Qué hay positivo y externo respecto al coche eléctrico o Tesla? Profesor, la carga de las baterías, que tienen mejor autonomía. Pero oportunidad es que no lo tenemos, pero podemos llegar a conseguirlo. Es decir, que podríamos, o sea, que podríamos invertir para mejorar ese diseño y llegar a eso. Entonces, mejora de la duración de las baterías. Y también, por ejemplo, la parte de mejora de duración de las cargas, ¿no? Que también es otro de los aspectos importantes. Oportunidades para tenerlo claro que es algo externo, la legislación. La legislación a nivel de coche eléctrico es importante. El hecho de prohibir emisiones en centros de ciudades, pues cada vez más, aunque esto va cambiando un poquito y tal, pero en general la legislación tiende a favorecer eso, eso es una oportunidad. Y se trata de poder posicionarte y aprovechar, ¿no? Ese proceso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se os ocurre Profesor, alguna oportunidad más? ser Expansión a nuevos conciencia ecológica mercados. creciente. Sí, concrétalo un poquito más. ¿A qué te refieres? Profesor, por ejemplo, conciencia ecológica creciente podría ser. Hay una conciencia ecológica, ¿no? Vale, sí, bueno, está la parte legislativa y un poco también la sensibilidad ambiental que pueden tener las personas hacia las emisiones. Vale, queda claro que nosotros no podemos hacer que haya mejor legislación como fabricante de coche eléctrico, pero sí lo podemos aprovechar. O nos podremos expandir geográficamente a las zonas donde realmente se esté promoviendo eso. Es decir, pues quizá Estados Unidos no es el sitio donde expandirnos, sino que es en este caso a lo mejor la Unión Europea. O China no es el sitio a lo mejor para esa zona porque no está legislando a favor del coche eléctrico. Un poco eso. Vale, y ahora, amenazas. ¿Qué creéis que puede haber externo y negativo que nos condicione, tanto como coche eléctrico como, como si fuésemos Tesla? ¿Se os ocurren? La reputación por fallas. Bueno, sí, podría ser externo. No sabemos tampoco la vida útil de los coches a largo plazo, pero bueno, falta de información futura y posibles fallos. No hay coches eléctricos que tengan 20 años para saber con el diseño de ahora. No sabemos lo que puede ocurrir. Amenaza, por ejemplo, una Profesor, amenaza clara sería, por ejemplo, el hecho de utilizar, pues, bueno, por ejemplo, los coches híbridos, pero también otros combustibles que están saliendo sintéticos, alternativos, de gas. Bueno, pues podría ser una amenaza. ¿Se os ocurre más? sí, profesor, puede Ahí se corta. ser competencia Ah. tecnológica en amenaza. Competencia tecnológica. De otros fabricantes, en este caso, ¿te refieres? Sí, correcto. Vale, sí, puede haber esos desarrollos y hay un aspecto importante también. Competencia tecnológica de otros fabricantes, por ejemplo. Hay una amenaza muy clara y con eso nos despedimos que nos estamos pasando de tiempo, nos vamos a quedar aquí, pero lo podemos retomar incluso para la siguiente clase si le dais alguna vuelta. Hay una amenaza clara que es la escasez de materias primas.
Ya sabemos que las baterías necesitan litio, cobalto, tal. Hay aspectos que dependemos de eso. Entonces, en el momento, a lo mejor que no podamos acceder a, a esos recursos, es una amenaza y grave. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que con las amenazas tendremos que trabajarlas y ver qué materiales alternativos podría utilizar si no utilizo los que utilizo. En el caso de falta de información futura y tal, pues hacer a lo mejor ensayos de larga duración, de tener, pues no sé, los coches de prueba circulando 500.000 kilómetros para ver qué ocurre a largo plazo. Igual con el aprovechar las oportunidades, con basarnos en las fortalezas y el trabajar las debilidades a nivel interno, decir, bueno, si mi CEO es Elon Musk, a lo mejor, y eso no lo puedo cambiar, pero creo que me está perjudicando, pues quizá no haya que darle ese papel tan protagonista o esa conexión exacta con ese CEO. O respecto en el caso el tiempo de carga, a lo mejor puede ser una debilidad, pues a lo mejor tendríamos que trabajar y tener un equipo que investigue cómo mejorar la agilidad de la velocidad de esa carga. Entonces, se trata un poco de enfocar, ¿no?, nuestra planificación estratégica, en este caso en algo tan tangible como el coche eléctrico, pero lo podríamos hacer de nuestro departamento de IT. ¿Cuáles son debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades? ¿Vale? Lo he intentado hacer con el ejemplo del coche eléctrico porque es algo muy tangible y que claramente tiene sus debilidades, sus fortalezas, amenazas, oportunidades y todos podemos llegar un poquito a esas conclusiones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos vemos la semana que viene ya. No sé si tenéis otra clase después o no hoy, que otras veces hay alguna. Y nada, retomaremos esto del DAFO y lo continuaremos y llevaremos a la acción con el complemento del DAFO que es CAME, ¿vale? Se trata de que de esta planificación de este DAFO no sea una foto de lo que hay, que tiene que serlo, sino una llamada a la acción de lo que tiene que ser la planificación que estemos haciendo o la estrategia, ¿no?, que queremos seguir. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego, adiós.